Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Hernán Santana. Hoy, como todos los podcasts, ya llevamos un podcast fuera de antena, pero hay que hacerlo oficial. Hoy me acompañan tres leyendas vivas. Estaba ahí con el ordenador esta mañana y Socorro, una leyenda viva. Sí. Coño, cabrón, claro. Sí. Una leyenda. Tú me estás llamando viejo, ¿no? Sí. Aquí lo tengo a mi izquierda y enfrente un invitado que ya estuvo por aquí, Orlandito, y el mítico Robaina también. Sí, señor, tres míticos. Vamos a hablar, obviamente, de podcast amarillo. Los intenté colocar de manera el organigrama de quién llega primero y me dijiste, Orlando, que tú fuiste el primero. Sí. Luego llegas tú y luego tú. Es decir, luego llega Socorro y luego... Tony. Sí, bueno. Aunque llega en el Tony. mismo año, pero... o sea, En verdad que el que llegó fue Orlandito, porque yo jugué un partido nada más con Germán Débora y Tony creo que uno o dos. No, yo jugué 7 partidos ese Con año. Benito, ¿no? Con Sí. Benito ¿Qué temporada fue ese? ¿Qué año? esa fue el año del descenso, el año de descenso de segunda a 94, 95, 93, 94. 90, 91, 92. ¿Yo? Yo me fui en el 96. Sí, sí, por lo menos fue en 90. Y estuve 3 años no, después. 92, una de esas tuvo que ser. Sí. No lloví, ni Sí. Y No, tuvo que ser lo menos 92, 93. Porque yo debuté 89-90 con Yo- Paguito y después vino Manolo Cardo Y después Brindisi. y luego tuve Brindisi. Yo creo que fue... Yo me marcho en la 95-96. ¿Sabes por qué estamos ¿Qué tan fue? liados? Porque ese año tuvimos 7 entrenadores. el año del descenso. Eso Brindisi, vino Roque el Olsen. malogrado Roque Olsen, en paz descanse, Germán Débora de transición, Benito Joané, Mamé León, no sé si acabó Tino Luis, que no. 5 entrenadores. Era una cosa de loco que tú decías yo, ¿qué pasó aquí? Y al final terminamos descendiendo, ¿no? Con el ascenso de antemano, con la vuelta de Brindisi como entrenador. Un equipo que estaba yo para ascender. Sí. Sí. Y sobre todo, Orlando ya estaba Y Orlando ya estaba hace 2 años. y ustedes dos estaban un poco alternando. Sí, éramos como el filial este que sube, que baja, pero bueno, siempre entrenando todos los días con el primer equipo. Y ya luego el equipo desciende y ahí sí es donde ya los tres están como jugadores del primer equipo de Las Palmas. Sí, era como esa transición que antes dijo Orlandito fuera de micrófono, que era que ese año del descenso ya estaban preparando al equipo para llenarlos de canarios, ¿no? Con Álvaro Pérez de entrenador, ¿no? Y en la plantilla todos canarios menos Dragan Skocic. Sí. Era el único, porque tenía contrato y podía jugar en segunda vez, pero éramos todos canarios, todos. Más el Peninsular, Cusar Ajá. también. ¿eh? Pero llegó en diciembre, Albert. Sí, llegó, pero bueno, que se incorporó. O sea, que fue el que quedó, porque después ya Scorsese Sí, que fue el año del tractor amarillo, aquel famoso del tractor amarillo, con 30 partidos sin perder, Yo tengo una foto aquí que la pondremos en el podcast de YouTube. cuando era flaco y guapo. Bueno, flaco. Vamos a dejarlo en que era flaco. Guapo que la gente opine. O sea, que el club prepara un equipo para ascender, pero según como se fue dando la temporada, dijo, "Uf, vamos a regular, porque esto tiene pinta de que nos vamos para el pozo y vamos a hacer un equipo de canarios". O sea, ¿lo vivieron así o fue una decisión del club de, bueno, si subimos o no, el año que viene queremos un equipo lleno de canarios? No, el club hizo un equipo para ascender a primera división. Ya llevábamos años intentándolo y esa era la idea. Y la verdad que tenemos un muy buen equipo. Pero claro, el fútbol es fútbol y estas circunstancias se dan. Entonces, cuando ya quedan unas 10-12 jornadas, que el equipo prácticamente está descendido, pues entonces el club yo me imagino que lo que piensan es vamos a ascender a descender a segunda vez y lo que vamos a programar es ese equipo que se va a quedar, porque estos jugadores evidentemente con las fichas que tienen no es insostenible. Y lo que hacen es empiezan a subir jugadores de la cantera, que empiecen a estar con el primer equipo, a debutar, y eso es la consecuencia que lleva al siguiente año a ser casi un equipo totalmente de jugadores canarios. Y Orlando, ¿tú cómo
como el más veterano de los tres, ¿cómo eran estos dos? ¿Que cómo era? ¿En qué sentido? ¿Cómo eran? No sé, cuando ya el equipo desciende y... Porque yo a este lo conozco un poco más que después lo sufrí como segundo entrenador muchos años. Pero ¿cómo eran estos dos? Nada, como, Hoy te puedes mojar, hoy te puedes mojar. Sí, no. Son jugadores, no, ¿sabes? De un carácter tipo canario. Jugadores de encima de la cantera, unos menos, unos más tiempo, menos tiempo, pero ya yo a Tony lo conocía desde que tengo 9 años o 10, no me acuerdo más o menos cuando tengo. Imagínate, pues jugábamos en el mismo equipo. Socorro viene cuando era infantil, viene a la cadena de filiales. Entonces, al final ya yo los conocía y para mí era como un orgullo, ¿sabes? Como una satisfacción de poder contar con gente de la cantera, con muchísimo talento, con muchísima proyección y hacer un equipo soñado por la afición, por la gente, de contar con la cantera y de que en la cantera se pueden sacar muchísimos valores, que era el pensamiento que siempre se ha tenido. Años que se llevan a cabo, otros que no, pero bueno, al final fue un orgullo porque al final se hizo un 99,9 de jugadores de la tierra ese año de ese. ¿Sabes que no tuvimos mala suerte o el fútbol? Tardamos demasiado de salir de segunda vez. Fueron 4 años que para nosotros la segunda vez era la Champions, porque uno estaba como recién llegado al primer equipo, ¿no? Y ver el estadio insular, todos los partidos con 17, 18, 16, 17, 18, tú decías, esto es la bomba. Y un año y fracasa, y otro año y fracasa. Eso nos lastró, porque 4 años de tu carrera son 4 años. El fútbol son 10, 11 años a máximo nivel, ¿no? Algunos lo estiran más, otros menos, pero tardamos demasiado. Después Tony tuvo la suerte no, su fútbol se lo llevó, pero nosotros tardamos demasiado en salir de esa categoría, ¿no? Y eso pues te lastra, ¿no? Y te hace que te miren de otra manera, ¿no? Nosotros sufrimos mucho, aparte dimos en una época que la Unión Deportiva Las Palmas, wow, levantabas un papel y era una factura, ¿sabes? Eso nos costó mucho. El club no era un club de fútbol como los de ahora, ¿no? Nos costó mucho, pero para nosotros era como estar en la Champions League. Sí, iba un poco a eso, es decir, cuánto difícil fue ese momento por la situación del club, entrenadores que pasaron durante esos 4 años de segunda vez, no sé, algún recuerdo así que tengan de Fíjate que fue un año, bueno, esos años fueron muy complicados porque veníamos de una trayectoria de segunda división, siempre peleando por ascenso, y fue vernos con una plantilla prácticamente de canarios. Para nosotros, como dice Socorro, era lo máximo porque era lo que habíamos vivido realmente, y encontrarnos en segunda vez con una proyección de muchos futbolistas de categoría superior, y nos veíamos que año tras año no lográbamos el objetivo. Era un palo volver a comenzar otra vez de nuevo. Entrenadores, yo creo que nos pasaron más de 8 o 9 entrenadores en 3 años que estuve yo en el primer equipo. Sí, Boronay, Iñaki Sáez, Paco Castellano, Pacuco, sin contar los de Benito Llané, Brindisi, que wow, es que fueron demasiadas, ¿sabes? Y como te dije antes, el club era lo que era. Gracias a personas como Paquito, como Galeana, como Aparicio, que hacían 7 labores en el club, pero te hablamos de esa época, nadie es para echarse a llorar. Un día te tenías que poner el calzoncillo para adelante y otra vez para atrás porque no había material, no había ropa. Federico Páez decía, Federico, ¿qué le pasó al campo hoy? Mira, es que la máquina me dio para cortar medio césped nada más, el otro medio campo alto. Y esa era nuestra época. Seguro la antigua también te podrá contar anécdotas, ¿no? Pero nosotros vivimos años muy, muy duros, pero felices. Yo no cambio los años de segunda vez por los de segunda y por los de primera. Sí, porque yo creo que no se conseguía el objetivo final, pero durante el año el equipo siempre estaba ahí. No, y la afición, como enganchaba a la afición estando en segunda vez. También es verdad que coincidiste con el Salamanca, que tenía las mismas aspiraciones, con el Hércules, que tenía las mismas aspiraciones,
y con el Alavés, que tenía las mismas aspiraciones. Después, cuando nos tocó el Elche, dijimos otra vez otro equipo. Pero mira, al final el Elche fue la que nos dio el ansiado ascenso, ¿no? Pero bueno, yo creo que vivimos en un club familiar, en un club donde la Unión Deportiva Las Palmas, donde se olía a calamar en el Estadio Insular, pero en las tripas de ese club, wow, sufrimos muchísimo. Independientemente de que fuera segunda vez o no, yo creo que fueron años bonitos. ¿Qué recuerdan de anécdotas de entrenadores? ¿Cómo era el día a día de un equipo profesional? Esos entrenamientos antiguamente que hoy ya son impensables de ver. ¿Cómo se preparaban esos entrenamientos? No sé, algo que recuerden con especial cariño. A este le sale la sonrisa. Bueno, a los tres le sale la sonrisa. La anécdota podemos estar aquí hasta mañana, ¿no? Pero ¿Había horario de llegada? ¿O cada uno llegaba? ¿Sabes lo que me jode a mí cuando veo a un futbolista decir, no, ese entrenador era malo? Yo creo que entrenadores malos no hay. No hay. Cada uno tendrá, uno será motivación, otro más táctico, otro más técnico, otro que te deja libertad, otro que tal, pero entrenadores malos no hay. Lo que pasa es que sí es verdad. Peculiares que tienen sus cosas. Sí. Y eso que recuerden con especial cariño. Sí, un calentamiento de banda a banda, de bajar las manos arriba y al día siguiente con una jugueta que no podías con tu alma. O el siempre hay entrenadores que te marcan, ¿no? A mí, por ejemplo, mucha gente dice que yo tengo una mala relación con Castellano, pero no lo creo. O sea, Castellano me exigía muchísimo. Para mí, bueno, a los tres. Yo creo que a los tres era los que siempre iba un poco más yete con nosotros. Pero yo ahora, con el tiempo, digo, joder, yo creo que lo hacía por nuestro bien, ¿sabes? Era un entrenador que nos exigía, nos machacaba mucho, estaba muy encima de nosotros, pero siempre yo creo que lo hacía desde el cariño y desde la perspectiva de que lo hacía por nuestro bien. O sea, yo con el tiempo entendí. En principio la tenía cogida conmigo, pero no. Entendí que era un poco por hacernos ver lo que era el mundo profesional. Y yo creo que nosotros, como éramos muy alegres, porque nosotros la verdad que siempre llevábamos la alegría tanto en el terreno de juego como en el vestuario, como fuera. No lo entendíamos, pero yo por ese lado creo que, además, lo he visto por ahí varias veces y le sigo teniendo el mismo cariño, sinceramente. Él nos protegía porque sí. Él no quería que nos echáramos a perder. Como sabía que a veces salíamos y eso, pues a él no le gustaba. Él venía de un mundo de la época dorada donde hay que ser profesional, hay que ser recto, hay que, ¿sabes? Lo llevaba mucho a rajatabla. Entonces, el que valores importantes se echaran a perder estando él ahí y no ser como un padre, porque al final es como un padre, él a nosotros nos machacaba bastante, pero como un padre, ¿eh? Sí, es verdad, nos dio un poco más de... Sí, más de protección que de entrenador. Pero después Marc Antonio Boronat, vino Boronat y tú decías, yo, entrenador vasco, este nos va a matar. Y todo lo contrario. Era todo entrenamiento con balón, de entrenamientos modernos. Y tú dices, coño, me ha sorprendido. ¿Sabes? Me probó hasta de medio centro, que yo nunca había jugado a medio centro. Tú dices, tenía otra idea de fútbol, ¿no? Yo creo que cada entrenador nos ha marcado. Yo creo que a cualquier futbolista, cada entrenador te marca. Iñaki Say, Orlandito era el hijo de Iñaki Say adoraba. Orlandito era su hijo, ¿no? También se lo ganó, ¿no? Yo creo que cada entrenador, pero sí es verdad que Paco Castellano nos protegía como Apache. Sí. Nos veía como Apache Castellano, ¿no? Nos veía como un hijo, ¿no? Cuando ustedes se compran una lavadora y una secadora, las lágrimas, ¿sabes? Era un hombre que quería nuestro bien por encima de todo, ¿no? Y después un poco de los 3 años eso que estuve yo en la segunda vez que estuvimos juntos, para mí hubo un entrenador que fue el que un poco nos marcó. Para mí fue Álvaro Pérez. Fue un entrenador que nos hizo disfrutar, nos daba esa libertad en el campo. Yo creo que solo con mirar no sabíamos lo que íbamos a hacer en el campo y para mí fue el que mejor rendimiento creo que nos sacó a todos. Sí, fue el que empezó. Ahora está todo de moda, ahora todo es posesiones, acciones combinadas. Y nosotros en esa época con Álvaro ya lo hacíamos, modernizó mucho los entrenamientos, ¿no? Álvaro Pérez, la verdad que nos cambió la manera de ver el fútbol. Sí, y como dice Tony, es verdad que al final te daba tu libertad con unos mecanismos y unos movimientos predeterminados, pero te daba esa libertad que a futbolistas de nuestro perfil
lo necesitábamos, ¿no? Porque tú sabes que cada perfil necesita un entrenamiento distinto y a nosotros nos daba esa libertad dentro del terreno de juego que después al final hacía que rindiéramos. ¿Y Pacuco? Pacuco era del perfil motivacional. Pacuco salías enchufado o no jugaba, ¿sabes? Salías con los pelos de punta. Pacuco él te buscaba una motivación de donde no la hubiera. Ay, que Pacuco ascendió con nosotros, ascendió con el vecindario. Es que Pacuco, después su entrenamiento no era tan moderno, porque bueno, su perfil era más motivacional, pero ya es que salías enchufado del terreno de juego, ¿sabes? Es que ascendimos de calle, que ascendimos metiendo 0-4, 1-4 en el campo del Elche. Entonces decía es que íbamos sobrados, la verdad. ¿Y cómo se protegían ustedes en los entrenamientos? Es decir, ¿quién era el que más se escaqueaba? ¿Quién era el que Socorro iba hablando? Y decía, Blandito, es que... ¿Qué va? Todo lo contrario. Nos picábamos. Nos encantaba. Sí. Yo se lo digo a los chicos ahora. Yo decía, sí, yo tengo mi carácter ya, la verdad. Yo he escuchado entrevistas de Pablo Futre, de Joaquín, detective privado aquel salía más que los camiones de basura. Nosotros salíamos. Como los cupones de la 11, más o menos. Pero había que estar ahí, año tras año, ¿sabes? Un futbolista que no se cuidaba no alarga tanto su carrera deportiva. Pero yo creo que nos encantaba el fútbol. Y a mí me encantaba entrenar y nos picábamos tirando a puertas y partidillos. Y... Lo mejor eran los rondos y los fútbol tenis, pero... Y terminar los entrenamientos y quedarnos una hora más haciendo un fútbol tenis. Ahora no existe eso. Nosotros el fútbol tenis era para nosotros la vida. Y yo creo que yo también llegué a cogerlo un poco ya. Y, por ejemplo, ahora sí percibo en los jóvenes de hoy en día que ya no tienen ese gen competitivo tan arraigado de querer ganar a todo y de tal. Yo voy a San Mateo y a veces me cabreo con los pibes de 18, 19 años porque están jugando fútbol tenis y pierden. Y es como, venga, sí, ahora me pongo otra cosa. Como perdí, me echo una risa y es como, y yo les digo, chavales, si yo no quería perder, yo no quiero perder ni vamos, o sea, imposible, ni un partido de fútbol tenis. En esas cosas ha cambiado mucho el fútbol. Nosotros antes como jóvenes, nosotros los tres, teníamos que esperar los últimos para ducharnos. Si llevabas champú lo tenías que dar al veterano y te lo gastabas. Y al final a lo mejor no te llevaba ni champú. Toalla, a ver si había toalla. Y si no, te tenías que llevar la tuya de casa. Nosotros antes como joven lo sufríamos, pero eso te hacía más fuerte. Ahora el joven no, ahora cuidado, ahora el joven va por encima del veterano y dile algo. ¿Sabes? Entonces eso ha cambiado, pero eso es la educación. Eso tenemos culpa a los padres. Y me ha dicho la culpa a mí. Los adultos, exacto. Sí. Es cultura, esto viene de atrás, esto viene de cuando yo empecé era lo mismo. Sí, tú ahí ni respirabas y no te dejaban. Sí, y además el veterano era el veterano y el que marcaba el ritmo era los veteranos. Ellos los tuvieron luego porque tuvieron a gente que estaban de mi época y ellos marcaban, ellos te marcan porque te enseñan una disciplina de respeto dentro del vestuario. Ese respeto tienes que llevarlo a cabo. Yo recuerdo... No te pasan una, pero además, si te tienen que coger por el pecho y darte una piña, te la daban. Fácil. No era que tú dijeras, y pues, pobre de que hablara. Y pobre que tiraras un caño en un rompo. O que le hagas un caño a ellos, la otra entrada iba a la rodilla, pero así, sin... Yo recuerdo el primer entrenamiento, segundo con el primer equipo, con Brindisi, que me cogió Julio Durán. Julio Durán. En la carrera continua. Que yo iba por dentro del grupo, corriendo por dentro. Y él se fue yéndose hacia atrás, se acercó a mí y me dijo, nene, te quiero por fuera y el primero. Y yo dije, ¿cómo? Digo, madre mía. ¿Sabes? Y me acuerdo de terminar los entrenamientos y salir disparado para el vestuario para que no me vieran ni duchando. Y luego después ustedes fueron así con los... O sea, no, esa parte que tenemos... Mira, que se muere de risa. Nuestro carácter no era así. Nuestro carácter era tratar de hacer mataperro al que mata y algo le hacíamos. Sí. Yo me acuerdo de Robert Yarni. Él venía empaquetado todos los entrenamientos, pero empaquetado desde chaqueta, pantalón de pinza y zapatos de charol. ¿Sabes? Era aquel y yo muerto de risa todos los entrenamientos. Y él aparcaba en doble fila, le daba la llave a los opipas, a Paquito, y la pita sonando y era el coche de Robert Yarni, ¿sabes? Hasta que ya él fue entrando en la tarde y un día llegó de chaqueta y corbata y le digo al nano, te lo dije,
este tío es mal compañero. Y era todo el vestuario todo mosqueado. ¿Qué está diciendo este tío? Y Gianni mirándome, sí, eres mal compañero, tal. Hasta que todo colorado nos dijo, coño, ¿qué pasó? Socorro. Y yo le dije, cabrón, mira cómo vienes vestido, no nos invitaste al bautizo, tal. Empieza todo el vestuario a reírse, aquel que era a reírse. Al día siguiente en bermuda, camisa y se acabó Robert Gianni y aparcaba bien y todo. ¿Sabes? Pero Robert Gianni era otro mundo aparte. Era Messi. Él fue el que instaló en nuestro equipo el peluquero en los hoteles. ¿Sí? Él. Bueno, un peluquero a nuestro hotel, nosotros no sabíamos nada de eso. Y empezamos a viajar y el peluquero en la puerta. Oye, ¿quién quiere arreglarse? Tal? Para que tú veas. Fútbol te cambia, ¿sabes? Claro, él viene de un mundo superior. El Madrid. Superior, él viene de un mundo de ese estilo y adapta montones de cosas, ¿sabes? Nosotros, al final lo que importaba era el vestuario. Sí, Sergio Cresci, yo jugaba en su posición y me dijo, yo Robert ya no iba a jugar sí o sí. Esté lesionado, esté mal, esté bien. Y lo entendía, ¿sabes? Y te lo dijo claro, ¿sabes? Iba a jugar sí o sí. Aparte, era Eurocopa ese año, Sí, tenía que prepararse para la Eurocopa. Se preparó para eso. A jugar con su selección y jugó sí o sí. Y lo entendía, ¿y qué vas a hacer? Aparte que estaba bien. Y cuando estaba bien, Robert preparado. Gianni era Robert Gianni, ¿sabes? No estaba mal, ¿no? Como Ulare, nosotros teníamos un delantero que era Ulare que entrenaba jueves y viernes. Pero después jugaba y tú decías, pon al negro y a nosotros ya ve quién juega, ¿sabes? Imagínate, Ulare y Guaire corriendo. ¿Quién paraba eso? ¿Sabes? Entonces tú a veces como jugador dices, coño, estos jugadores no entrenan, pero a veces lo entienden. Sí, Nosotros entendíamos hasta nuestra suplencia. Y mira que hubo entrenadores que nos ponían, porque como daba el resultado, nos ponían que éramos jugadores de segunda parte para revolucionar los partidos. Y aquí uno que falta es Miguel Ángel Valerón, que sufrió también eso. Y ahí nos sacaba en las segundas partes, a veces jugaba uno titular, a veces otro, pero los otros eran para revolucionar el partido en la segunda parte. Y Paco Castellano lo llevaba así. Castellano, cuando el partido era televisado por Canal Plus, dice, Socorrito, tú no juegas. Tú no vas a jugar hoy. Partido televisado, tú no juegas hoy. Y nosotros nos quedamos la risa. Después salía la segunda parte y metía. Y ganaba. Y te decía, usted lo dijo. Pero tuvimos un año así, que la gente pedía en el estadio, se levantaban, pedían nuestro nombre para salir y no los ponía. Todo el mundo me dice que los ponga. No los pongo. ¿Por qué? Porque si después me lo resuelven. Sí, era una época así, porque son cosas que te pasan en el fútbol y al final, entonces anécdotas no la... Un día comiendo en Bisbique, arriba en Casa Brito, le dio a por ser el payaso de la cena y frente tenía a Sergio Cresci. Tuvimos que llamar a Javi Campos porque de la risa se encajó la mandíbula. En Bisbique. De tanto reírse Cresci, no la podía cerrar. Y tú decías, yo, vaya hombre más triste que de reírse se le desencajó la mandíbula, ¿sabes? Yo de ese almuerzo me acordaría yo siempre. Empezó con su anécdota, porque él tenía un masajista que salía con un libro. ¿No? Él en filiales tenía un masajista que salía con un libro a ver qué tenía. Primero leía el libro y después te trataba. Y empezó a contar esa anécdota. Serio, Cresci se quería morir. Uno que estaba por fuera del estadio, ¿no? El guagüero, ¿no era? El guagüero aquí. Las páginas amarillas de aquella época. No. El típico hostelero además, después teníamos toda la anécdota con él y se quería meter dentro del vestuario y todo. Nos llevaba cebo de burro, cebo de grasa todo cabreado y todo. Ponte esto que te va a curar. Y empezó con anécdotas de eso y Sergio Cresci, de tanto reírse, no podía cerrar la boca. Sí. Y alguna que recuerden así con cariño del Estadio Insular, que al final siempre ha sido como algún partido, algún momento, algo que pudieran compartir los tres. No se puede decir los nombres, ¿no? Pero bueno, un partido, la grada naciente antes estaba llena. Cuando tú llegabas al campo como jugador, ibas a mirar el césped y la grada naciente estaba llena. Y un portero nuestro fue a revisar la puerta. Y empezó a darle a los palos y se escuchaba el nombre para que saludara.
fulanito. Al quinto fulanito se le ocurre al portero levantar la mano, y cuando levanta la mano dice, vete para tu casa que eres malísimo. Buah, eso fue ya lo más. Vino así medio cabizbajo y nosotros así Agachó la cabeza viéndolo, y pues metió los va. contrarios, tío. Ahí, yo me quería morir. La gente de esa época sabrá quién es. Sí, claro. No, pero son anécdotas de la... Yo creo que era, aparte, yo creo que era un tío de grupo, ¿sabes? Era... No. Yo creo que todas las anécdotas las tenemos con él, porque la verdad que con él. Sí. Había otra de el partido y Páez se ponía ahí, justo al lado del banquillo, pero por el otro lado del equipo contrario, y se ponía ahí. Y yo estábamos calentando. Y al juez de línea lo tenía avasallado siempre. Dice, mira cómo ahora va a pitar fuera de juego. Y la verdad se ponía, ¡fuera de juego! Y pitaba fuera de juego. El juez de línea levantaba porque lo acojonaba y decía, pero mister, claro, es que fue mi entrenador y decía, pero mister, pero dice, hay que intentar sacar provecho de todo. Pero ¿sabes que Orlandito en filiales era lateral derecho? A los entrenadores no lo querían poner delantero porque no se lo quitaron el entrenador de arriba. Manolo Barrero. Con la peluca hasta aquí, ¿eh? Orlandito tenía la peluca por la cintura. Sí, me la hicieron cortar cuando estuve. Eso me la hicieron cortar. Me tuvieron que. Si quieres ir con el primer equipo, tienes que cortarte el pelo. Y la peor, es decir, algo que recuerden los tres de alguna situación del equipo, una situación jodida que tuvieran que gestionar, que. Bueno, cualquier año que salíamos después, yo me acuerdo un año del no ascenso. Del no ascenso, sí. Pero El tercer año. Tuvimos que salir del estadio corriendo. Unos salieron por el foso de la esquina de atrás, otros por delante, y yo. Empujones. Entendible porque ya era el tercer año, creo que ascendíamos, y wow. Ahí ves lo duro de cómo sufre la afición, ¿sabes? Hasta que lloraba. El primer año no ascendimos y bueno, éramos todos canarios, muy jóvenes y tal. Y la gente un poco como lo entendió, pero ya después del segundo, que no se consiguió el ascenso, y el tercero ya fueron... El tercero fue duro. Me acuerdo yo que fue duro. Gente avisando a los de dentro, salgan por el otro lado. Sí. Y la gente ya muy nerviosa. Y no eran 10 ni 20, habían 500 y 600 y 1000 aficionados esperándote fuera, ¿sabes? Para pedirte una explicación, porque al final el que sufre es el aficionado. Porque tú al final eres futbolista, al final del año que viene vas a volver y vas a empezar otra vez. Pero es que el aficionado lo sufre. Y ahora lo entendemos con la edad y porque ves a la afición del otro lado. Cuando tú estás de futbolista no la ves de ese lado, ¿no? Y es difícil. El ser aficionado de un equipo de fútbol no es fácil. No es fácil. Ese sentimiento canario no es nada fácil. Y para irnos un poquito a una parte más distendida. Yo lo que escucho siempre es, o ahora, claro, esto lo llevamos gestando, este podcast a tiempo, lo hemos tenido que ir aplazando. Siempre es como, no, bueno, es más, hice el grupo de WhatsApp y no voy a dar nombres. Aquí en el grupo de WhatsApp la primera persona que escribió dijo, prohibido hablar de la Wilson. No voy a dar el nombre. Pero la gente también tiene un poco de, buah, esos tres, no es mía, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿sabes por qué, Hernán? Porque va arraigado en el tiempo. Todos los futbolistas salen, todos. Si quieres te digo dónde van los de ahora, todos. Lo que pasa es que nosotros estuvimos muchísimos años. Claro, y todos los años sales. Y al mismo sitio, porque es que no es de estos Gran Canaria. También es verdad que había épocas que nos ganábamos la fama. Había épocas que tú decías, señor, vamos a parar porque yo... Un día en mi casa era una fiesta de las mujeres y todas las mujeres salieron, nos quedamos los tres jugando las cartas. Duró 1 minuto el partido de cartas, salimos, llegamos más tarde que ella. ¿Sabes? Entonces, había veces que no las ganábamos, pero es verdad porque va en el tiempo. Estuvimos demasiados años, y claro, todos los años, los mismos nombres, al final te quedaste con la fama de que eras un juerguista, ¿sabes? Pero... Y siempre los tres. Sí, era como... Sí, pero la época que estuvimos los tres, salíamos los tres. Sí, pero tampoco creo que fuera tanto. No. Sinceramente. ¿Qué pasa? Que yo creo que al salir, Wilson iba los domingos. El domingo ya había terminado la jornada deportiva. No es que fueras un día antes del partido y tal.
¿qué pasa? Que lo típico, si ganas, pues te invitan y si pierdes, pues te lo recriminan. Nosotros salíamos, teníamos el día lunes, día libre, pues salíamos el domingo. O sea, ¿quién iba a salir? Si no podía salir otro. Y un poco eso yo creo que al final es el comentario fácil. También es verdad que ahora hay muchos sitios donde salir. Antes estaba el B52 y la Wilson, Sí. que eran nuestras dos discotecas de moda y las que estaban de moda. Y eran nuestras dos discotecas, ¿verdad? Que eran los martes, el Día de la Mujer, y el domingo después del partido. Pero eso de que salías todos los... Es más, aquel salía a pescar. A aquel le gustaba más ir a pescar que salir de fiesta, ¿sabes? Pero, no, pero es así, es lo que están comentando. Mucho tiempo, evidentemente, discotecas las que había y todo el mundo salíamos. Nosotros tres y todos los compañeros de equipo. Pero claro, unos salen más, otros salen menos, como es normal. Pero sí, evidentemente, Sí, sale. evidentemente nosotros, entre comillas, teníamos San Benito. esa capitanía, ese jugadores de mucha proyección, todos esos jugadores de mucha proyección, todos esos jugadores que son los que el aficionado te exige, porque eres ese tipo de jugador que tu acción puede ganar un partido, puede desequilibrar un partido. Al final, si no te salen las cosas, ellos sabían que el domingo habría salido después del partido, pero claro, te lo van a señalar si pierdes. Y ese es que nosotros, algo con lo que tenías que... Pero es que nosotros salíamos y nos encontrábamos con 7 o 8 jugadores del mismo equipo allí. O sea, Tú sabes que cuando sales de fuera de casa y juegas fuera, sales. Y cuando sales, te encuentras al del otro equipo y al del otro, y tú dices que todos salen. Todos salen. pero en la misma Wilson nos encontrábamos a 7 o 8 de nuestro mismo equipo. Joaquín es gracioso por salir y nosotros éramos unos cabrones, ¿sabes? Yo creo que depende de la situación, depende de cómo está el equipo. Y cuando sales y estás en segunda o en primera, qué fenómeno. Y antes no existía el selfie porque no estaban las cámaras. Yo tenía un móvil que parecía un ladrillo, ¿sabes? Y ahora no, ahora es todo distinto, es todo distinto. ¿Y tuvieron algún entrenador que vino y dijo, a ver, tú y tú, vengan aquí un segundo? Mira, que me han dicho que esto, que tenga cuidado con esto, que tenga no sé qué. No. Alguno que fuese más detective de lo normal. Sí, bueno, nosotros teníamos un entrenador que nos quitaba la habitación y no nos dejaba estar juntos, pues sabía que jugábamos las cartas o tal, pero al final hablabas con el compañero y te volvías a cambiar de habitación, ¿sabes? Pero sí, hombre. Había entrenadores que querían cortar de raso, ¿no? Pero bueno. ¿Y lo consiguieron? No, porque al final veíamos que éramos buena gente. Si al final éramos sanos. Si al final no teníamos maldad ninguna. No teníamos maldad Yo me acuerdo hasta un entrenamiento que nos pusieron juntos en el mismo equipo y nos separaron. No sé, pero... Jugábamos contra el Tenerife. Sí. Cuando tuve la bronca con Gómez Perlado. Ah, sí, me acuerdo. Esa sí fue fuerte también con Juan Carlos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntala. No, que nos había puesto... jugábamos al día siguiente contra el Tenerife, la Copa. Y ese día pues, nos había puesto suplente castellano y nos puso a trabajar con el preparador físico. Y nada, hizo un partidillo y tal, y quería que el partidito en el córner había que pegarle a un balón para que saliera el balón para allá. Y era el gol. Y nosotros empezamos a tirar desde lejos para pegarle al balón, que se fuera para allá y estar parado y tal. Del cabreo que teníamos porque no íbamos a jugar. Claro. Y nos cogió Gómez Perlado y dice, póngase ahí en la línea y salimos en velocidad hasta el borde del área. Y nos pusimos los dos. Juan Carlos cuando empezaba, después Juan Carlos Gómez Perlado hizo carrera del fútbol, ¿no? Pero con nosotros estaba empezando de preparador físico. Y nos cogió y dice, no, ustedes dos juntos no. Sepárense. ¿Por qué? Tuvimos ahí la bronca ahí un poco... Pero de eso que salía antes de los partidos, esas cosas no, porque bueno, al final eras profesional del fútbol. ¿Sabes? Sí, que lo que ha perdurado en el tiempo de esa medio cuando sale. Después la gente es como. Pero realmente, la realidad es que sobre el papel, pues. Llevaba la frustración del equipo. Nosotros también salíamos. Ya, claro. Y estoy hablando de hace 10 años. Sí, salía. ¿Sabes? Si ganaba, pues casi siempre. Lo que pasa es que es verdad, Hernán, que si tú sales cuando la cosa está mal, es jodido. ¿Por qué? Porque el aficionado al final siempre está ahí. Eso es ley de vida y al final te va a recriminar. ¿Por qué? Porque, oye, si la cosa está mal, intenta un poquito reservarte, ¿sabes? Pero sí es verdad que ahí nosotros pecábamos de pardillos, ¿sabes? Nosotros teníamos un carácter alegre, un carácter feliz y salíamos.
Es que fíjate que estábamos hablando de edades. Yo tenía 17 años. Usted, Y yo 19, 18. Estamos O sea, hablando de edades no que teníamos 26 años, ¿sabes? Sí, que Éramos está- chiquillos. A mí me querían prohibir muchas cosas, ¿no? Así que... ¿sabes? Yo recuerdo una de Orlando, no sé si te acuerdas tú, que le dijeron a un entrenador, no, que te vieron a las 2 y pico. Y yo, no. Yo no salí, yo estaba pescando. La pesca es la pesca, Pero ahí no te metas. La pesca es la pesca. La y pesca cogió es la puesta pesca. Y se fue. Y se fue al entreno. O sea, tuvimos que ir a buscarlo, pero nada. La pesca es la pesca, a mí de ahí no te metas. ¿Sabes? Como diciendo, la pesca es sagrada. A mí la pesca no me la quite. Otra cosa. La soberbia de uno, ¿ves? ¿Cómo hace? Sí, es verdad que me acuerdo de una anécdota. Hotel Santa Brígida, último partido de liga, ya estábamos salvados y el entrenador le da por concentrarnos. Joder, último partido de liga, ya no teníamos nada que hacer, ni para arriba, nos salvamos bien, concentrados. Sabes que el futbolista tiene un montón de amigos. Pues ese día, las llamaditas, se veían la cena, las caras de la gente ya. Empezamos este y yo a jugar las cartas en la habitación, tranquilo, empecé a tocar la puerta. Uno, otro y otro. Nos vimos en la habitación 13 o 14. Ya, tío, cómo está ahí el ambiente, tal, pa. Pues hicimos la llamada y habían 4 o 5 coches esperándonos, saltamos por detrás, salimos de noche, éramos 15 futbolistas y éramos 18 en convocatoria y salimos todos. Yo creo que salió hasta Paquito, ¿sabes? Y a la vuelta, la charla del partido ese, me acuerdo yo, tío, no voy a decir el nombre del entrenador, dice, tengo que pedirles perdón. Y yo vi ahí, mi madre, ¿qué pasó ahora? Y sabes tú, la cara de resacado, pues llegaste a las 6 y jugamos al día siguiente. Y dice, tengo que pedirles perdón, porque hay gente mala. Gente que ha dicho que ustedes estaban de fiesta y ustedes estaban aquí, concentrados. No pudimos aguantar, nos reímos, tal, se lo contamos y se... Oh. Pero claro, era el último partido, el hombre se estaba jugando la renovación, por eso nos concentró. Al final del partido ganamos 5-1, 4-1, ¿sabes? Y tú decías, esa fue la única noche que yo me acuerdo que salimos antes, pero por el cabreo de que cómo nos vas a concentrar si es el último partido de liga. Y salimos toda la plantilla, ¿sabes? Y anécdotas de esas, pues, montones. Unas se pueden contar y otras Otras no, se otras quedan quedarán pa- para la imaginación de la tumba, como de se quien dice. de quien nos escuchen. ¿Y los derbis? ¿Cómo se vivían en esa época? Porque yo los viví, a mí, obviamente, dentro de la parte de futbolista, creo que viví cierta tensión, pero algo ya más controlado. Yo creo que Tony los vivió de los dos lados, ¿no? Yo lo viví de los dos lados. Por eso, no, iba un poco por ese lado, iba un poco los derbis en el Estadio Insular. Y luego tú, ¿cómo viviste? Por los dos lados. De esta forma, el Estadio Insular era especial. O sea, el Estadio Insular, cualquier partido, por lo menos la Pero ese época estadio nuestra, tiene magia. era magia. Pues eran 20.000 personas en un campo tan pequeño, se vivía diferente. Pero bueno, luego imagínate en un derbi, pues yo viví el del segunda B contra primera, que ganamos, que los eliminamos de la forma que nos eliminamos y tal. El del 20-1. Le vamos a meter 20. No. No dijo Javier Pérez, ese pues, fue- descansa. No, eso yo fue el siguiente. Ese fue el siguiente. Yo viví el de Castellano. Sí. Es que fuimos equipo de segunda vez y lo eliminamos allí. Y el recibimiento que tuvimos aquí después del partido, con toda la zona El del Jeff Jeff Foy. Foy, aquel lleno, hasta el estadio. 500 motoristas detrás de Que nosotros. parecíamos que habíamos ascendido. Bueno, el recibimiento ese sí fue espectacular. Y luego tuve la desgracia de vivirlo por el lado contrario, donde éramos muy superiores, un equipo de primera contra un equipo de segunda, donde se hubo el famoso S21. Sí. Y bueno, fue lo contrario, viví lo contrario, o sea, viví los dos lados. ¿Y cómo viviste eso, Tony? El hecho de... Yo creo que el fútbol en Tenerife no se vive de la misma manera que se vivía aquí. Y creo que allí estaban acostumbrados a la primera división, acostumbrados a... En aquella época el equipo era la época dorada del Tenerife, donde estaba El equipo señor, competición ¿no? europea, claro, competición europea, y como que no le dieron tanta importancia a esa eliminatoria. Y bueno, al caer eliminado, pues sí, la gente un poco rebotada, pero tampoco fue tanto, porque estábamos en competición europea y tampoco se vivió ese como un drama. Pero que creo que se vive diferente aquí, que aquí hubiera sido otra cosa. Y ya para esa etapa tuya, ¿se te tachó de algo? Porque al final
jugador de Las Palmas, No, Canario, no. Ciudad Para mí, a mí se me ha llegado mucho de haberme ido al equipo rival. Unos lo entendieron, otros no. Pero sí es verdad que yo llevaba 3 años, como habíamos hablado, en segunda vez, siendo internacional, jugando un mundial europeo y tal, con una proyección, con muchas ofertas de equipos de fuera. No me dejaban marchar. Y claro, tenía 19 años y ya decía, hostia, o se me escapa esto o intento salir a un primera división. Yo tenía pactado ya un fichaje en otro equipo, al final pasó lo del Tenerife, en 2 días se arregló y bueno, fui a un equipo de primera división. Yo creo que un poco era el objetivo. ¿Y a día de hoy te lo siguen recordando o no? Sí, hay mucha gente que me sigue recordando el joder, que buen jugador era, pero coño, te fuiste al Tenerife. Poco que te lo tiran un poco ahí. Y sí es verdad que yo pasé un par de años, por lo menos los 2 primeros años, jodido cuando regresaba aquí a la isla, ¿no? Creo que la gente todavía... Pasé de ser un poco jugador emblema de la nueva generación a irme al equipo rival. Yo creo que eso no lo entendieron muy bien. Pero yo siempre digo que no es que yo me marchara, también el club hizo parte para que yo me fuera, ¿sabes? Yo creo que el club es el que decide venderme. O sea, si el club no me vende, yo tenía contrato en Vigo, si el club me vende, pues yo tendría que haberme quedado en Las Palmas. También el club hizo un poco porque tomaran la decisión de sacar un dinero y bueno, después de 3 años en segunda vez, pues Yo creo que ¿no? todos hemos tenido ofertas, ¿no? Lo que pasa es que Tony fue por las circunstancias del club, ¿no? Pero bueno, más ofertas que el Nano no ha tenido nadie y él siempre ha decidido quedarse en la isla, ¿no? El año que yo renuevo con Las Palmas, también estuve a punto de irme al Español y me quedé en Las Palmas, ¿no? Yo creo que, bueno, que lo de Tony es distinto porque, bueno, fueron las circunstancias. Si hubiesen sido otras circunstancias, seguramente se hubiese quedado. Pero yo creo que hablando por Orlando y por mí, yo creo que nunca hubiésemos abandonado. Por mucha oferta que tuviera. Aparte que estábamos cómodos en nuestra isla, pues que para mí Las Palmas lo es todo. Y yo la familia que tengo y todo lo que tengo es gracias a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Entonces, yo creo que nunca me hubiese ido del club y el Nano, pues, ya lo ha dicho en más de una ocasión, no hubiésemos abandonado nunca el club. Y aparte de eso, la única denuncia que pusimos fue el último año porque nos aconsejaron los abogados, ponla porque va a entrar en ley concursal y por lo menos para que cobren algo, pero el Nano y yo no pusimos ni una denuncia nunca. Y no es que nos orgullece, pero es que somos amarillos, ¿sabes? Entonces, pero ni una. ¿Y tú te apoyaste en ellos en esa decisión? Pues imagino que llega la oferta del Tenerife o la propuesta del Tenerife y tú coges y dices, chacho, mira que tal. O simplemente fue una decisión tuya. Era irrechazable también, ¿sabes? No, yo creo que en aquella época no consulté nada. O sea, ya había me acuerdo que Las Palmas ya había llegado a un acuerdo con otro club. Ya estaba, yo me iba un martes a firmar y el Tenerife vino un sábado. O sea, ese sábado por la tarde me llamó, nos reunimos en el aeropuerto y de ahí fue la reunión por la noche con Las Palmas. O sea, fue todo muy rápido. Yo creo que a mí no me dio tiempo ni de avisar a nadie. Sí, que no fue algo que se fuera cosiendo poco a poco. No. Sí, llevaban 2 años Valdano y tal. Incluso tuve alguna comida aquí con él, con Capa, que había venido para reunirse conmigo y tal, siendo yo entrenador del Tenerife, pero nunca se llegó a un acuerdo ahí y entonces el Tenerife estaba un poco como en el olvido en ese momento. Y Soki, ¿por qué eso se está perdiendo un poco? ¿Por qué ya no hay, no sé, lo acabas de decir, tú lo dijiste en el podcast también cuando estuviste aquí? Hoy en día ya el fútbol ha cambiado tanto, el fútbol moderno ya no se siente ese sentimiento de pertenencia por algo, por querer, sino simplemente es como, se ve más como un trabajo de si aparece algo donde puedo ganar un poco más de dinero, pues allá me voy, me da igual el equipo que sea, las circunstancias que sea. Pero no solo en el plano deportivo, ha cambiado en lo que es la vida, lo que es la sociedad, ese arraigo, esa educación, esa pasión, ese querer por las cosas ha cambiado, ¿no? Ahora todo es más superficial. Yo lo veo en mis hijas, que son 2 encantos, ¿no? Pero todo es más superficial en la vida. Antes era todo más
más pasional, más arraigado, más cariño, no lo sé, y a lo mejor te estoy hablando y me estoy metiendo en un fango, pero creo que hasta el fútbol ha cambiado, ya es un negocio. Antes era una pasión, antes era más sentimiento, ahora todo es Sí, más... pero yo creo que, por ejemplo, dentro del fútbol español hay como 3 equipos, ¿no? Que pueden ser los equipos vascos, el Atleti, a lo mejor, la Real Sociedad ya no tanto. Las Palmas también siempre ha sido un equipo que el jugador canario, de cuidar al De jugador cantera. canario, de cantera, de mirar para atrás y ver infinidad de jugadores canarios que... Y yo creo que todavía eso en el fútbol moderno, en Las Palmas, puede ser posible. Si tú te... Si, Lo que pasa es que hay que a lo fomentarlo. tú- Hay que no, fomentarlo. Hay eso que... es así. Vamos a ver, si tú tienes convencimiento claro de que la cantera es un buen filón, porque al final es un filón, porque tú ahora mismo el fútbol como está es empresa, más que en las épocas pasadas. Entonces, el tema está es que ellos sí confían en la cantera al 100%. Es decir, cuando tú confías en un producto, ese producto es válido. Si es válido, ¿por qué tengo que gastarme yo el doble o el triple si lo tengo aquí y además puedo aprovecharme de ese producto y puedo exportar ese producto? Es decir, tú tienes como cantera canaria, tú tienes el producto, porque la cantera canaria hay productos. Es decir, hay jugadores que tienen mucha valía y se puede sacar provecho. Ahora, otra cosa es que si las condiciones del club que tiene o la exigencia del club que tiene está al 100% por esa labor de hacerla. Bilbao la hace, la Real Sociedad tiene un porcentaje que es obligado que tenga jugadores vascos, el Barcelona la hace cuando ha tenido que hacerla por temas económicos, no, y encima le está saliendo bien, es decir, al final, económicamente, le está saliendo bien. Es decir, tú confías en esa ideología. Otro tema es que tú no confías al 100%, porque tú eres empresa y si esa empresa tiene otros temas por fuera de tener representantes o que tengas que pasar por un sector que a ti te dé dinero, al final tú eso no le interesa que ese club sea cantera, que tenga mucha gente de la cantera, sino que si tú traes a jugadores y ese jugador te da dinero a ti como club, al final tú estás haciendo el mismo negocio. Y entonces al final la cantera, en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué cantera nos tenemos en estos momentos? Es un tema muy complicado. Entonces, porque- hacer un tema que es si confías o no confías, o si tienes la idea clara o no la tienes clara. Yo siempre he confiado en la cantera canaria, Pero, porque tiene lo más difícil, que es el producto. no, y que siempre ha sacado las castañas del fuego. Si te pones desde la época de Castellano Germán, tú miras las plantillas y siempre son canarios. Y ahora no es distinto. Lo que pasa es que, como dice el Nano, es la circunstancia, es la prisa, la necesidad, ¿cómo se dice? La camada esa que salió o no salió, porque siempre tiene que salir una camada Camada, exacto. de ese canterano que yo, mira esta camada cómo salió. Como cuando tú, Vitolo, Johnny, Roque, yo, esa camada, la nuestra, la de Víctor, Tony, Orlando, Paquito, los hermanos Valerón, tú dices, yo, vaya camada. Entonces, pues también tienes que pasar por esa necesidad de que esa camada está preparada, porque sí, somos canteranos, pero cuidado, hay que... Sí, pero también hay una cosa que ahora Las Palmas tiene residencia, tiene tal, ahora se trae jugadores de fuera, muchos chavales de cadete ya tienen representantes y los del Huracán, el Acodet y el otro se te van para afuera, ya Las Palmas no puede pescar ahí, tendrá que tirar de gente de fuera. No es sé. un mal, el representante del Alevín, y el que infantil es ahora un mal. complicado porque ya no es como antes cuando nosotros vivíamos el fútbol, que nosotros jugábamos en el Cusca y el Cusca se llevaba blandito y aparezco yo. Me voy yo, pero el Cusca llama a otro del barrio. O sea, se busca la castaña para traer un jugador igual o mejor que el que tenía. Ahora no. Ahora el fútbol se ha vuelto un negocio de que yo como padre voy, pago mi cuota y el niño juega en el equipo que sea. Entonces es más complicado, ¿sabes? Buscar ese tipo de futbolistas. Si encima los 4 buenos se te van ya en edad cadete para afuera, para la península, pues más complicado todavía. Al final
si te pones a mirar, Las Palmas al final se ve en la necesidad de fichar fuera talento para luego exportarlo. ¿Que llegan al primer equipo? No lo sé. No lo sé, pero tampoco creo que se esté confiando tanto en la cantera. Eso pienso yo desde fuera. Sí. Porque fíjate que ahora viene Iker Bravo, creo que se llama, ¿no? Sí. Que es un chaval que está en edad de que puede. Las Palmas tiene Las Palmas B, Las Palmas C. No sé, no hay ninguno ahí de esas edades para suplir a. Sí, pues ya no solo Iker Bravo, sino todos los fichajes que han hecho. Entonces, Mira, un jugadores poco jóvenes. la confianza en el futbolista canario creo que se ha perdido. En ese sentido. Yo creo que este año hay una necesidad imperiosa de ascender. Entonces eso te lleva también a No probar. claro, Sí, a no inventar. ¿sabes? A ir a por lo seguro y a decir quiero rendimiento. Pues tú sabes que los canteranos o sí o no, porque nos ha pasado a nosotros. Cuando subimos era sí o no hasta que diste el rendimiento. Pero es como dice el Nano, o apostamos o no apostamos. ¿Sabes? Es una cuestión de lógica. Pero yo creo que Las Palmas en este año está en esa necesidad de que quiere recuperar la categoría otra vez y bueno, y uno como aficionado lo agradece, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil estar dentro del club, de la Unión Deportiva Las Palmas, con esa presión que lleva. Y como te vuelvo a repetir, es la camada que si llega o no llega. O hay camada o no sale. Es una cantera canaria, siempre da, pero todos los años no. Todos los años no, porque es mentira. No la da ni la del Barça, ni la del Madrid, y la de Las Palmas tampoco. Pero bueno. Y tengo aquí una medio chuletilla de cosas que no se me pueden olvidar. ¿No viniste preparado? Sí, vine preparadísimo. Pero estoy nervioso. Estoy contra tres. Va debutado. Para que dentro de 2 semanas te vaya a llevar una carga. Sí. Que encima, claro, nos enfrentamos ahora en 2 semanas. Sí. Sí. Yo todavía como jugador, dando los últimos coletazos, pero él como entrenador, más malo que era. Segundo entrenador ahí en Las Palmas. Esta pregunta que siempre me gusta hablar un poco de la parte de, al final el fútbol mueve mucho dinero, los futbolistas ganan mucho dinero. Y en esa época, alguna anécdota así que recuerden, que se pueda contar al final de... Yo un poco no la viví tanto, pero en aquella época el dinero negro, o sea, eso era... Alguna prima, alguna vez que si se estuviesen jugando algo y recuerden de, es que en aquella vino el presidente de no sé quién o no sé quién y ganamos, acuérdate que ganamos 10.000 pesetas de aquella o 100.000 pesetas. Bueno, hay una que bueno, estábamos Paquito, Orlando y yo. Se va a contar sin nombres ni nada, porque si no podemos ir presos. No, mentira. Habíamos ascendido y el presidente nos dice, vengan a mi finca, a mi casa o no sé dónde, que les voy a dar el dinero de la prima, no sé qué. Y estábamos Nano, Paquito y yo en la mesa, sentados con ese hombre, y nos dicen, abran la caja fuerte aquella y imagínate, abrió una caja fuerte de ese nivel, del montoncito a la derecha, ese es el del equipo. El montoncito a la derecha. Y contamos nosotros el dinero y lo pusimos en sobre y lo repartimos, ¿no? Pero sí es verdad que hubo una época en el fútbol que se blanqueó mucho dinero. Cuando era el cambio de la peseta al dólar. Pues ¿Sabes? Euro. Al euro. Eso, al euro. Al dólar. Al dólar. El venezolano. Estoy como Venezuela. Sí, Estoy con Trump. Ahora soy trumpista. trampista. Sí. Yo nunca viví tema Primas, pero por ganar. Sí, No, sí, era si no, la era, prima. no es un tema No, era la de prima del perder ni club. nada, sino al final. No, temas de que te primaban por ganar, sí, porque siempre hay equipos que se implican en descenso o ascenso. ¿Quién era el presidente que paga con cheques del Corte Inglés? Jesús Gil, ¿no? ¿Jesús Gil o Lopera? El del Betis. Lopera. o algo. ¿Sabes? Tú decías, coño, ¿sabes? Es que esos presidentes, Pero porque- al final es... ¿Sabes? Al final, tú como deportista tenías que ganar, ¿qué más te daba? Y encima si te Si recompensaba. esa prima la ganaba la mujer, el cheque del Corte Inglés, ¿sabes? Ten cuidado como dice eso. Ahora que ahora ya te tachan de No, todo. Sí, ahora hay que tener hasta cuidado con eso. Sí. Pero bueno. Vamos a centrarnos entonces un poco más en cómo ven a la UD ahora. Habla el Nano, que es el mayor. Hombre, estamos Hombre. grabando este podcast después de la derrota de ayer.
No, o sea, fue dura, ¿eh? Sí. 4-1. Sí, Que me encantan los equipos que juegan para adelante, tío. la Unión Deportiva. Racing. Sí, va bien, va bien. Y eso Muy bien al fútbol. Fue agresivo y no dejó meter a la UD en ningún momento. Lo atosigó, lo presionó, le hizo falta, ¿sabes? Le metió a Remo y no pudo decir. Prácticamente en ataque en ocasiones fue un poco al final ya, cuando quedaban 15 minutos. Pero no, esos partidos en segunda A te van a tocar. Tú ya lo viviste, lo hemos vivido todos los dos que estamos aquí. En segunda B, en segunda A, hay equipos que te van a pistar. Una semana te van a pistar la cara porque piensas una cosa y no das una. A nosotros nos cogió equipo y nos metió 5-1. Y equipos que estaban ahí tercero o cuarto por la cola y nosotros íbamos para arriba y te la pintan. Sí, hay partidos. Te la pintan porque no da, no entras en el partido por montones de motivos, pero y al final, ¿sabes? Te meten un hachazo. Pero y es verdad que la Unión Deportiva este año, por lo ver, no está muy bien, tampoco está muy mal. Tiene una derrota, la siguiente gana y siempre está allí arriba y siempre, ¿sabes? No se ha descolgado nunca, siempre está metido ahí en el tema. Recupera rápido cuando pierde, gana, empata, gana. Es decir, yo lo veo un equipo bastante regular, ¿sabes? Y es difícil en segunda que sea tan regular, por lo menos hasta ahora. El juego te gustará menos, te gustará más, pero al final los puntos son los que te dan el estar arriba o no. Y por ahora la Unión Deportiva Las Palmas no sale de entre los 5 primeros de hace mucho tiempo. Y eso es complicado, ¿eh? Porque fíjate, equipos que están ahí, equipos que estaban sexto, séptimo por la cola y están tercero, cuarto, segundo. Y por eso te digo que Las Palmas por lo menos tiene una regularidad. El Santander también, pero Santander pierde con un Zaragoza 2-3 hace 2 semanas. O hace una semana antes de este partido. Sí, por eso te digo que Zaragoza estaba allá abajo y le gana al que es líder. Creo que la Cultura Leonesa también siendo colista le ganó al Santander, creo, si no me equivoco. Por eso te digo que... Creo que Las Palmas está siendo muy regular y sobre todo en casa. Yo creo que no está haciendo grandes partidos, pero está sumando y está siendo más o menos regular. Creo que hace no sé cuántas jornadas se le perdió, aparte de la de ayer. Sí, muy poco. En Castellón, creo. No, y fuera de casa... ¿Qué fue la última? Y fuera de casa, Hernán, me parece que habría perdido un partido. Con Castellón. Castellón, creo que decir. Lo que estaba haciendo bien Las Palmas era llevar su ritmo y con el Racing no pudo mantener. Claro. A Las Palmas le gusta un juego de ritmo más calmado, más de posesión, más tranquilo, que no ocurra nada y ellos saben que la van a tener. Pero el Racing no dejó que ese ritmo fuera durante el partido y metió su ritmo, metió el ritmo de verticalidad, de buscar la espalda y marcó el ritmo el Racing en vez de a Las Palmas buscar ese ritmo que le gusta. Porque Las Palmas, no sé si todos coincidiremos, está jugando un ritmo más lento, más sosegado, más de posesión, más de ahora vendrá nuestra ocasión, que no pase nada en contra. Y el Racing todo lo contrario. El Racing es verticalidad, mete 3, mete 4. Es el máximo goleador, pero también lleva en contra muchísimos goles. Porque le gusta que los partidos sean de ida y vuelta. Y ocurrió así. Lo que pasa es que en la vuelta Las Palmas no le estaba creando peligro. ¿Y qué le está faltando para que veamos en los últimos años un equipo ascensor al final? Pero, Hernán, es que Las Palmas va a subir a primera. Pero es que va a volver a descender. ¿Pero y por qué? Porque es así, porque el fútbol está montado así. Hay 10 equipos que están ya instalados en primera división. 11. Los otros 7 o 8 van a ser ascensores. El Elche y el Levante, si no descienden este año, van a descender el que viene. Y el Valladolid va a ascender, y Las Palmas va a ascender, y el Almería va a ascender, pero van a volver a descender. El fútbol está montado así. A no ser que hagas las cosas muy, muy bien, como el Getafe, como el Rayo, los Osasuna, y cuidado. Sí, Girona lleva unos años también, sí, pero al final lleva años también. Un equipo que hace 10 años. Getafe, Rayo, yo pongo de ejemplo Getafe, Rayo, Osasuna, que están haciendo las cosas muy, muy bien. Los demás equipos son asesores. Y tendremos la satisfacción de ver a Las Palmas en primera, pero volverá a descender a segunda. No se le esconde a nadie. Y el Tenerife, porque ahora no, pero el Valladolid, el Almería, el Elche, el Levante, esos equipos son ascensores porque está montado así. Es difícil, la primera división no es fácil.
quitas los 5 grandes, más le metes al Sevilla, le metes al Betis, le metes al Valencia, a la Real Sociedad, ya están los cupos hechos, los demás son ascensores, no hay más. Es mi punto de vista. Y va a volver a subir, Para mí, va a volver yo a creo bajar. que le falta, cuando tú asciendes, evidentemente lo que está comentando Socorro, es decir, si tú no haces una proyección a cuando vas a subir, si tienes claro, y gastarte el dinero bien. ¿Por qué? Porque tú los primeros 3 años son la clave. Si en esos 3 años tú lo aguantas, pero sigues creciendo futbolísticamente, es decir, tú tienes que pagar por el futbolista, tu necesidad, pagar bien a lo que tienes, a tu equipo, para que tú empieces a ser competitivo e intentar seguir años en primera. Si no, eres ascensor. Porque tarde o temprano siempre te va a poner en su sitio. Por eso hay muchos equipos que suben, están 1 año, 2 años, tercer año máximo, pum, o baja antes. Suben, bajan, pues por eso. De todas formas, también yo pienso que las categorías están por algo. Y hay futbolistas en segunda A que ese es su límite. Segunda A, vale para segunda A. Luego pasas a primera división y es otra categoría. Y creo que ahí no llega. Entonces, muchas veces los equipos que suben, el 90% de las plantillas son las de segunda división. Y a lo mejor ahí esos jugadores no llegan. O sea, estamos hablando que la primera división es la élite, ya es lo máximo. Y estamos hablando de futbolistas de primer nivel. Y la Liga Española tiene futbolistas que son top mundial. Entonces, creo que ahí está la desventaja del equipo que sube. Que claro, tampoco te puedes meter en un presupuesto de 100 millones. No llegan. Tienes que ir con el presupuesto ese que tienes y firmar 1 o 2 jugadores, 3 jugadores de nivel, pero cuando juegas con 18 de segunda división es complicado. Vemos lo que le pasa a equipos grandes como Valencia-Sevilla, cuando ya no tienen ese poder económico, lo que están sufriendo para mantenerse. Sevilla y el Valencia, cualquier año de esto, como sigan jugando así, uno de los dos va a descender, porque no es fácil. Primera división, como dice el Nano, hay que invertir. En primera división el dinero sí te da la permanencia. En segunda el dinero no te lo da el ascenso, pero en primera sí te da el dinero la permanencia. Entonces, y como dice Tony, el futbolista que tiene este nivel es hasta aquí, niño. Eres de que segunda, si no, todo el mundo jugaría en primera división. Y hay jugadores que llegan a tercera, ese es su nivel. Jugadores de segunda B, segunda A, es punto. Todo lo hemos vivido. Futbolistas y en la cantera de Las Palmas, futbolistas en cadete eran aviones. Y tú decías, este va a llegar, ¿por qué no ha llegado? Entonces, la segunda división para mí es lo mismo. Pero seguirán siendo ascensores, no solo Las Palmas. Mucho. 10 o 12 equipos, y 14. En la primera división tiene sus 10 cupos para los 10 grandes. Más los equipos que ya se han mantenido, los demás. Si no, estamos hablando del tema de Inglaterra. O sea, Inglaterra es un equipo que sube, gana el siguiente año, gana 100 millones de euros. O sea, que tiene unos refuerzos, ¿sabes? Sube el lead y hace refuerzos de 40 millones, de 30, de 60. Pero eso en España es imposible. Es imposible. Cuando un equipo sube de segunda A. Y esta pregunta va más un poco personal, aunque la pueden responder en el orden que quieran. ¿A ustedes, después de, o sea, con los años, les ha invadido ese pensamiento de que era más difícil jugar antes que ahora? O el típico comentario, yo escucho muchos comentarios cuando me siento con mi tío Moisés Trujillo, portero de la universidad, y me dice, en mi época no jugaba. Esa frase la tiene el negro. El negro, sí. Es muy de muchas frases. Ese en mi época no jugaba. Es como que, y un poco me está pasando cuando yo veo ahora el fútbol de segunda división, sobre todo, que es el que más consumo, inconscientemente a mí me dice, yo digo para mí, coño, es que yo es que hace 10 años, tío, yo jugaba contra el Betis en el Estadio Gran Canaria y eran jugadores top de España de primera división jugando en segunda. Y ahora ves la segunda división y son como que el fútbol ha cambiado y ahora todo es jugador súper joven, pero poco jugador en segunda contrastado que haga que el nivel suba. Y la sensación que me queda, y no es por desprestigiar a nadie ni muchísimo menos, porque son todos compañeros de profesión, es que parece que hace 10 años había más calidad que ahora.
No sé si más calidad, pero no lo sé, pero yo creo que todos hemos coincidido en nuestra época que tú decías, yo, que el futbolista va sobrado. Pero es que también has coincidido, yo, que el futbolista como puede estar jugando profesional. ¿Sabes? Todos hemos jugado con esa clase de futbolista. O aquel futbolista que dice, yo, ese fue futbolista por su punto honor, no por su calidad. Y ahora si no es por la calidad, no juega. ¿Sabes? Eso sí ha cambiado. Antes el futbolista con punto honor, con todos de los que tenía que tener, jugaba. Y jugaba y a gran nivel. Ahora el que no tiene calidad le cuesta jugar. Pero sí es verdad, yo no noto ahora en nuestra categoría, en la tuya, en la mía, en tercera. ¿Por qué sigue jugando David García, David González? Porque yo, nivelcito de los jóvenes, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Por eso el veterano, el entrenador de tercera quiere al veterano. Porque el veterano es el que les saca las castañas del fuego. Ahí sí lo noto yo. Ya a nivel profesional tiene que estar metido ahí. Pero sí es verdad que el nivel ha bajado. Yo creo, no sé, no soy de la opinión tuya. Yo creo que ahora es al revés. Yo pienso que antes jugaba el de calidad y ahora creo que jugador que esté bien preparado físicamente tiene más opciones de llegar que el que tenga calidad. Antes se llegaba por el talento, por la calidad. Punto. Porque yo no trabajaba, tú tampoco, y Orlandito era, no sé, pero llegabas por el talento, por la calidad que tenía. O sea, y te ponían a dos detrás a correr. Pero es que ahora no veo más a ese futbolista que está hecho más físicamente en un gimnasio que lo que es talento. O sea, talento hoy, a mí me cuesta ver un partido de un futbolista de talento. O sea, me cuesta. Y veo partidos y digo, madre mía. Digo, esto es insuficiente. En segunda veo muy poca calidad, o sea, pero veo bestias que corren. Sí, que es la tendencia, trabajan. yo también, es la tendencia del fútbol un poco. La parte Pero física está la ha tomado un aparte de papel lo que muy dicen, importante. también va la economía del club. Porque tú, antiguamente habían jugadores de primera a segunda que tenían un nivel, aparte del nivel que tiene como jugador, era el nivel económico. ¿Por qué? Porque un jugador de un nivel de primera división en un equipo de segunda cobra un dinero. Un jugador joven con mucha proyección, que a lo mejor varios equipos lo quieren atentar, pues a lo mejor vale el 15% de lo que te cuesta aquel. Entonces, los clubes de segunda A, y ya la segunda RF hoy en día es igual, ahí está economizando un montón. Antiguamente había muchos jugadores, todo lo que no cabía en la primera iba a la segunda, todo lo que no cabía en la segunda A iba a la segunda B. Y eso era la ley de vida, pero claro, tú tener a jugadores de segunda A en segunda B te llevaba a tener que pagar un dinero. De ahí era todos aquellos clubes que no podían pagar luego a final de año porque no conseguía el objetivo, porque conseguir el objetivo era ascender porque la liga te daba un dinero importante para la siguiente categoría superior. Entonces, claro, económicamente los clubes que han hecho ahora hacen mucho lo que están comentando. Es decir, al final un jugador de nivel tiene su nivel, pero también tiene su calle, es decir, lo que vale. Hoy en día lo tiene, tú con un jugador de primera división, lo miras y 8 millones de valor, 8 millones, 6 millones, 2 millones, 1 millón, 600.000. Pues antiguamente era algo parecido. Y había jugadores de primera en segunda, porque una o no tenía equipo en primera o el equipo de segunda A quería ascender y te ofrecía a lo mejor mucho más dinero que jugando en primera. También es verdad que el futbolista de antes de calidad tú lo metes en los céspedes de ahora y yo me imagino a Maradona jugando en el césped donde juega Messi. Eso tiene que ser lo nunca visto, ¿sabes? Es que los futbolistas de antes no se imaginaban en los campos donde jugábamos nosotros, ¿sabes? Y tú juegas ahora en alfombra. Tú coincidiste entre medios de una y otra, pero tú jugabas en alfombra, ¿sabes? Y yo me imagino siempre a Maradona jugando en esos campos, ¿sabes?
¿Y alguna así que recuerdes? ¿Algún campo que te diga, madre mía, ¿te acuerdas cuando fuimos a...? Yo qué sé, nosotros íbamos a las gaunas. Al Mármol Maga, fuimos un día un equipo ahí. Nosotros hemos ido a campo, que madre mía. Al del Jaén. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? No, sin ir más lejos. Iglesia. El estadio Insular cuando se le rompía la máquina a Federico, ¿sabes? Cuidado, ¿sabes? El medio campo era, las porterías era tierra. Yo me acuerdo del Logroñés. Tú decías, tenías que levantarla para pegarle a la pelota. Pero decía lo que dice Tony también, decía que habían campos. Claro, pero era porque. Sí, a dos hermanas. Economía. Y tú ahí sabías que ibas a sufrir, ¿no? Cuando ibas a ese campo del norte, habías ese... Yo sabía que no iba a jugar. Como había un campo. Este campo no es para ti. Este campo lleno de. No es para ti. Veías al central con el taco 18 de aluminio, con 6 tacos. Y nosotros jugamos con Javi Navarro y Pablo Alfaro, Y con Bueno, yo lo tuve de compañero a Javi. y Maravé. Yo, Maravé del y Recreativo. Huelva. ¡Buah! Que nos pullaba por el túnel ahí con la bota. Claro, Sí. ¿Cómo eran los defensas de antes? Para que la gente se haga una idea. Los que iban, les ponías la pared esta y iban y... La primera que sentía era la respiración aquí. Sí. Después el tironcito de pelo, que Por te puta. tiraba el pelo que dolía, y tú decías, y pasa, y como vuelvas a pasar, te reviento. ¿Sabes? Y tú decías, al final eres futbolista y esa, la del Cholo con Vinicius el otro día. Eso es de época antigua, ¿sabes? Esa de era el sacarte pan de de cada aquí. día. Eso era el pan de cada día antes. ¿Sabes? Pero yo. La psicológica. Nosotros, yo Pero recuerdo el pillarte, El tiburón prieto del Sevilla. Sí. Eso estaba loco. Después era un encanto de niño, después está, y después tenía calidad. Pero iban, era como Javi Navarro, que yo lo tuve compañero en el Elche, iba a saco. A ver, pero iba a al hacer balón. daño. Esos iban a hacer daño. Sí, hay Esos algunos que iban a hacer daño, pero tú decías, yo. Y cuidado, o saltabas o saltabas. La entrada de Ferrer a Valerón es criminal. Esa entrada es criminal. Y Tomás. Pues antes eran todas así. Tomás. Antes o saltaba o... Y Tomás Reñones, digo. Yo. Se pegaba. Solo sábado, Tomás Riñones. Los centrales, sí, los defensas eran defensas duros. Bueno, si Juanito el nuestro. Duro. Duro, nosotros teníamos también nuestros defensas. Julio Durán. Pero era así. Julio Durán me cogió a mí un día en Julio el Durán, juvenil. ¿sabes? Yo con el juvenil de Las Palmas. Pero es que era así. Fui a regatear, le eché el balón por un lado, fui a correr por otro, me hizo ¡pam! Te dio aquí. Seco. Te lo juro que y se acercó y me dijo, ya la próxima te reviento. No, ese era el Yo me fútbol de un partido antes. de entrenamiento, yo me quedé, digo, esto es este. Eso era impensable. Ahora es impensable, pero ese era el fútbol de antes. El de antes. O sea, ellos querían marcar su terreno, es decir, Yo recuerdo. ese miedo, y más cuando yo empecé también, que éramos jóvenes, el miedo es decir, ellos marcaban su terreno. Y aquí estoy yo, que tengo 26 o 27 años o 30, y aquí estoy yo, y te vas a llevar un codazo te va a o un venir con 16 manotazo, años esta y o vez te voy a meter un remazo que a la siguiente estás 10 metros pidiendo Ahora a mí me hace gracia la falta esta que tú llevas el balón, te cubres así un poco, le das y al otro se tira y el árbitro pita falta y tú decías, esto antes no existía, tío. Y ahora esas faltas son hasta amarillas para el que lleva el balón. ¿Sabes? También es verdad que el futbolista ahora está más protegido, hay 500 cámaras mirándote y Sí, pero se carga un poco la esencia del fútbol. también. se la han cargado. Se la han cargado. El VAR ha sido beneficioso porque ha sido beneficioso, hay que reconocerlo, pero hay cosas que no tienen que entrar, el VAR. Mira el fuera de juego milimétrico, ¿cuántos fueras milimétricos hemos visto ya? Pero todo ha cambiado. Yo creo que tú ves ahora los defensas jugando con multitask. Eso no se veía Eso era nunca, impensable. ¿no? Eso no se veía nunca. Es que lo primero que te decían entrado, los tacos. El sabor de antes era... Sí, y eso es verdad, eso es una anécdota que me han pasado. Si eras defensa, ya olvídate, pero el míster te decía, tú te patinabas en el partido, a verlo, y te miraba los tacos. Si no llevaba tacos de aluminio, ya tú ibas suplente. Si te participabas de suplente, Me acuerdo. no ibas a jugar. El día del recre. Eso va a ser. Bajando por el Tuna y te cogía Maravé al lado de la valla, se hacía con los tacos. Y tú mirabas y dices, yo. Antes no había césped artificial en los vestuarios, antes era todo cemento y se escuchaban los tacos del rival. Ya tú decías, madre. Madre mía, lo que te va a caer. Era bonito. Eso no. Olía a césped, olía a barro,
Y la mano, ¿sabes lo que dice de tú hacer una pared y pasar? Te comía el antebrazo. Ahora en el fútbol moderno vas a salir a calentar y todavía está el futbolista con el móvil en la mano. Claro, Pero, eso ha cambiado. o con los cascos puestos, que vete a decirle algo, ¿sabes? Es que ha cambiado mucho el fútbol. Ha cambiado mucho el fútbol. Hombre, hay muchísimas cosas Antes que han nos cambiado. motivábamos hablándonos unos a nosotros. Ahora es la canción de moda, la ponemos a saltar y a brincar. Y te tienes que adaptar, porque es así. Ahora es así. Sí. ¿Tú se la dejas poner a los pibes? Sí, claro. Tenemos nuestra cancioncita que ponemos. Es que te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar, sí. Sí, eso es ley de vida. Ellos se ponen su canción, su música, su forma de concentrarse. Y si no, Uno ¿qué se con pone? casco. Otro se pone a pelotear, en chanda. Pero es lo que decías tú antes, ¿sabes? Tú ibas fuera de casa y sabías que ibas a sufrir. Sabías que le iban a meter unos viajes que flipa. Ya ibas de antemano con eso. Hoy en día ya con las cámaras, con esto, con lo otro. Yo lo que uno echa de menos es el balón. No en mi casa, el balón y el césped. Ahora juegan todos en alfombra. Todos. Todos segunda, primera y algunos de primera ref. Pero ahora todo es maravilloso. Y para ir cerrando ya, llevamos 1:15. Bien, ¿no? No, y pagaste menos. Hay que ir a comer. ¿Vas a pagar la comida? Sí. Sí. Jugador, si tuvieran que elegir un jugador icono de la Unión Deportiva Las Palmas, Para mí. que por relevancia, por trascendencia, por trayectoria, diga, a este tío hay que poner una estatua en el Estadio Gran Canaria. Míralo ahí. Para mí, Hernán. Yo lo tengo clarísimo. Sí, Siempre lo he tenido claro. El tercer máximo goleador de la historia. 14 temporadas. Marcó en todas las categorías. No denunció nunca al club. No se fue nunca del club. Lavaba la ropa. A veces cortábamos hasta el césped. Él lo tiene. No hay otro. ¿Tú cortabas el césped? No, yo no, no. Ah, vale. Germán Débora. Germán Débora, yo creo que... Insigne, y esa época, y Gilberto Aparicio, Castellano. Montones. Esa época es la dorada. Lo que pasa es que nosotros eso no lo conocimos. Nosotros no lo conocimos. Lo que yo he conocido de ahí, para mí, Hernán. Y la que nosotros conocimos después de Roque para abajo, de Juani, Yoyo, Mayé, Julio Suárez, Coque Contreras, otra maravilla, ¿sabes? Pero no conocimos a Brindisi, a Wolf, a Morete, ¿sabes? Nosotros, los de la época media antigua, media moderna, Orlando Suárez, que no hay discusión. Si dijimos del principio Germán, imagínate, y ellos lo vivieron también. Pero a Germán lo hemos conocido como entrenador. Cuando jugaba los partidillos, ellos te pueden decir que y con una pierna rota, yo decía, pero ya este hombre. Nosotros vimos a Germán Débora, yo lo vi pegando la puerta, porque era nuestro segundo, estaba ahí, te estoy hablando del año 89, 90, ¿sabes? Y cómo le pegaba la pelota. Hasta Castellano le pegaba bien de todas las veces que le pegaba, ¿no? Fíjate tú cómo es mala la gente, que ¿por qué recordamos a Castellano? Por el penalti aquel que falló, que la tiró para la grada, que él siempre se cabrea y dice, no, pasó rozando el palo, lo que pasa es que después la foto pone la última y salió para allá arriba. Vamos a recordar a Castellano por un penalti que falló, que el máximo jugador que ha jugado en primera división, ¿sabes? Es más, Orlando, todo el mundo dice David García, pero Orlando ha sido más grande que David García. Para mí. Hay otros, tú dirás que David García, porque a lo mejor lo conviviste tú, ¿no? David García tiene su mérito también. Ser el futbolista que más partidos tiene en la historia del club tiene su mérito. Y yo me quedo con Orlando porque lo viví. Lo viví todo lo que hizo, ¿sabes? Pero bueno. ¿Y cómo viviste, y si lo vivieron, cuando él no continúa en el club? Porque él estuvo aquí en el podcast y habló un poco... Eso se hizo viral, llegó a todo el mundo. La verdad que todo el mundo, después que salió el podcast de Orlando, se reactivó un poco, sobre todo en redes sociales, que Orlando se merecía un homenaje, que Orlando se merecía acabar de la mejor manera con el club de su vida. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Pues yo lo viví fuera ya, pues yo me había ido un año antes o 6 meses antes, ¿no? O cómo y si no lo viviste en primera persona, ¿qué opinión te merece? Pues que les merece que no se haya dado ese... Partiendo de la base que solo ya por sentimiento tú tenías que haberlo renovado.
Ya cuando lo renuevas ya la persona dejó de ser importante para ti. ¿Cómo no vas a renovar a Orlando? ¿Vas a poner a Orlando entre uno u otro? No. Orlando se renueva porque sí. Porque sí, porque es ley de vida, es pasión, es sentimiento, es vida. ¿Sabes? Entonces cuando ya no pasa eso, ya dejas de ver a la persona que tomó esa decisión como no tiene sentido, ¿sabes? Ya solo era por el sentimiento. Porque todos pasamos, todos dejamos el club y tienes un principio y un fin. Pero ese fin que le dieron a ciertos futbolistas en nuestro club, pues la verdad que no solo al Nano, yo creo que hasta un montón de jugadores que merecen otro respeto de cómo salieron del club, ¿no? Pero bueno. Yo pienso igual un poco. Yo creo que para mí nunca tenía que haber salido del club. Una cosa es no continuar como jugador, porque llega un momento de que ya se nos acaba todo. Otra cosa es que no seas una institución dentro del club. Y para mí Orlando era la máxima institución, por encima de todo, de presidente y de todo. Está por debajo del escudo. Y para mí, en ese sentido, siempre lo vi así, de ese lado. Tú puedes terminar tu etapa como jugador, pero siempre queda la persona. Y creo que el que mejor puede enseñarle a cualquier futbolista de la cadena, de la cantera, que venga nuevo o esté... Es que mejor puede enseñarle es Orlando. Porque él ha vivido y ha pasado por todas esas etapas. Entonces yo creo que mínimo ese reconocimiento de ser un hombre de club y tenerlo dentro del club para todo, para mí tenía que haber estado ahí. No. ¿Orlandito qué? Esos mis compañeros, ellos me aprecian mucho. ¿Lo conseguiremos o no? Yo confío. Yo confío que esto poquito a poco haga ruido y yo creo que la historia de Orlando y Las Palmas, ahora que empecé con los podcasts y he tenido la suerte de compartir más tiempo contigo y de adentrarme un poco más en lo que pasó, confío en que acabe siendo un final feliz. Dentro de que lo fue, porque al final la gente lo sigue recordando con mucho cariño y si al final te quedas con Orlando y Las Palmas son la misma, claro, casi la misma persona. Pero, coño, ¿por qué no? Ahora con las redes sociales y con todo, que todo se coge una magnitud tan grande, pues ojalá y lo veamos ahí recibiendo. Mira que fue lo que comentó Socorro, que hay gente que ha estado muchos años ahí, que también se lo merece. Porque llevan toda su vida ahí, ¿sabes? Hay muchas personas que han dado toda su vida como utillero, como médico, sí, como simplemente el que corta el césped o el que hace la labor de lavar la ropa, como hacía la mujer de Paquito. Sí, hay mucha gente que ha estado muchísimos años, toda su vida ahí. Yo le doy una importancia a Paquito, a Galeana y a Aparicio enorme. Enorme. Ustedes no saben lo que hicieron esos tres hombres por este club, tío. Paquito y Galeana y yo Paquito y Galeana ya eran como superhéroes cuando yo estaba. Era Messi en ese entonces. Era nuestro superhéroe, me imagino, en esa Te época. cosía la ropa, te ponía las botas de taco cuando las querías mixtas, te cortaba el césped, te lavaba la ropa, dormían en el estadio porque no había tiempo de que se fueran para su casa. Wow. Es que... Traeremos a Paquito un día. A los Opipas. Traemos a los Opipas aquí, tenemos anécdotas. Una vez llegamos de viaje, mira que nos reímos, y tocando a la puerta y no aparecía, y era Paquito, se quedó dormido el pobre, estaba esperando por nosotros, llegábamos tarde, no sé si era la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y ¿dónde está Paquito? Y claro, vino sin blusa, con un Maybach y unas chanclas. Apareció así pero medio para lavar la dormido el ropa pobre, para entrenar el día siguiente porque no habían tantas mudas. Claro, Antes Tenía una no muda, hay. o dos como muchas, ¿sabes? Que eran necesidades. Paquito, Y Galeana igual. Galeana, tío. Y Galeana igual. Y la mujer de Paquito. ¿Sabes? Se quedaba la carga de lavar, de secar la ropa que estuviera para nosotros. A veces estaba media húmeda porque es que no hablan. No daba tiempo. No daba tiempo y te la ponías húmeda. O sea, No había. Pero son personas que Vivían ¿sabes? para que el han dado club. tanto que a veces es incomprensible, ¿sabes? Es como esas personas no tenían un reconocimiento, ¿sabes? Pues es que lo dieron su vida. Porque Paquito no tenía vida.
Ni Galeana tampoco. Ni Galeana, vivían, nosotros llamamos King Lonan a Galeana porque él era boxeador y en el primer asalto lo tiraban para atrás. Él tenía la publicidad en la planta de los pies. Lo llamo siempre la risa. King Lonan le llamamos. Esas son personas que tú dices, estas personas necesitan un reconocimiento, tío. ¿Sabes? Que Galeana se murió y pasó y a ti te queda, ese hombre fue mi padre, mi hermano y todo en el club. Y el Ojo Pipa, porque ya el Ojo Pipa eso es Messi. El Ojo Pipa es Messi. Claro. Y Aparicio, imagínate. Y el Capi Estaba igual. todo el día con nosotros, que era... Pero bueno, el Capi tuvo su medalla de oro, tuvo su reconocimiento, joder. Pero es que Paquito, tío, ¿sabes? Tú decías, esa persona necesita... Porque ahora tú ves el utillero, ahora Las Palmas tiene 4 utilleros, digo yo. Sí. Parecen futbolistas. Lo que con su TCC, un poco antes, con su... Ay, tú dices, utilleros 2.0. Ha cambiado todo. Pero sí, ya yo recuerdo esa figura de Paquito y Galeana como para nosotros en esa época donde el club pasa esos apuros económicos, se empieza a tirar del canterano otra vez, ellos eran todo dentro de la... Claro que tenían que hacer todo. Tenían que hacer todo. A Galeana lo repesca porque Galeana en ese momento estaba haciendo mantenimiento del estadio. Pintaba con el hermano, creo yo. Pintaba. Con el hermano pintaba el insular. Y lo repesca porque a Paquito se le hacía demasiado. Era imposible. Y entonces, pues, repescan a Galeana. Repescan cuando nos dio un susto, el gordo, el Pipa nos dio un susto y es que es normal. Pero sí, que le dieron un yuyo. Una época que Galeana estaba con Aparicio también, ¿no? Es que hacía todo. Hacía de todo. Él se ponía ya una mano a Aparicio, luego se iba con la ropa para otro lado, con Paco. Sí, Galeana siempre con su riñonera cruzadita, ¿no? Y sus camisas de botoncitos, ¿verdad? King Lona, tío, Galeana. Son gente que son míticas. Date cuenta que era igual que cuando nos ponían al... Y Aparicio, me acuerdo que el primer día que me senté en la camilla para que me vendara el tubillo, me dijo, ¿cómo? ¿Qué edad tienes tú? 17. Y dice, abajo. ¿Cómo? Para abajo. Ven para acá, tráete una venda. Te voy a enseñar a vendarte. Y fuera. Sí. Y ahora veo a los chiquillos. De 18 años no te puedes acercar a la camilla. No, y llevabas tú la venda. Nosotros tuvimos época que compramos el Radio Salí y el tape lo comprábamos nosotros. Pues no había nada en el club. A ver, duro, pero bonito. Y Aparicio era, a lo mejor tenía un jovencito con 19, 20 años, masaje, te metía el dedo que te lo metía aquí en el isquio y te lo sacaba por aquí y ya no te subía a la camilla, ya no te subía ya en todo el año. Ahí estás loco. Pero lo hacía. Y te llamaba a los veteranos, ¿te acuerdas? Te sentaba en la camilla un joven y llamaba a los veteranos y dice, ven para acá, mira este. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Pero yo llego arriba y San Pedro me dice, ¿qué quiere hacer? Le digo, mándame para otra vez, quiero ser yo otra vez. La época que vivimos, yo viví una época la verdad que sí, bonita. Los veteranos llegaban allí, ¿qué haces aquí? Y tú todo asustado, ¿no? Te quedabas mirando ahí, claro, porque era una decisión del míster, porque a lo mejor tenía una molestia, y tú se lo decías al estirado. Yo me acuerdo que me pasó a mí, jovencito, mirando, yo todavía ni estaba, yo en segunda, tiene una molestia en el que me golló Gerardo Miranda, Julio Durá. Aparicio me metió el dedo ahí y no me subí más nunca. Ya podía ver ya podía tener la contractura más dura a la punta de yo no me subía. No te quejabas nunca. Y después ya sí, ya con el tiempo ya Aparicio decía, ¿para qué anda? ¿Así para qué anda? Baño y masaje. Ya te voy a decir, no, que va, baño y masaje, imposible. Nosotros tuvimos baño y masaje, tú me lo dabas a mí y tú a ti, ¿sabes? El baño y masaje nuestro era tú a mí y yo a ti, ¿sabes? Nos reíamos el baño y masaje, era... La verdad que en una época súper buena. Nos quedábamos jugando fútbol tenis. Aquí me daba un baño y masaje. Nos íbamos. Galeana te lavaba, le decía, Galeana, lávame las piernas aquí. Lo pasamos bien, la verdad. ¿Sí? Pues qué bueno. Pues yo creo que, y para ir cerrando, que en el momento en el que estamos... Yo dijiste, y cerrando hace un rato, estás como la piedra en el pingo. Me voy, no se va a pero es que sí, claro, pero es que si cuentas otra anécdota ya yo me engancho ya y quiero escucharlas todas. Ya hacemos un poco aquí de 4 horas. Digo, en un momento en el que estamos ahora donde Las Palmas siempre... parece esa etapa del Estadio Insular y el Estadio Gran Canaria, es como
yo creo que juntar eso y traer en este caso Orlando, con ese homenaje que hablábamos antes y que todo el mundo quiere, te digo. O sea, desde que salió el podcast de Orlando, las redes sociales, en todos lados, era como, ¿cómo es posible que esta persona no se merezca un reconocimiento que está a su altura? Yo desde aquí, y para cerrar, confío en que algún día estemos todos nosotros en el homenaje. ¿Y quieres hacer una manifestación? ¿Quieres convertir esto en Venezuela? No, ya bastante tiene Venezuela, ya vamos a dejar a Venezuela tranquila. Se lo merece y seguramente se lo van a hacer. Se tiene que dar una circunstancia y los que manden, pues que la hagan, ¿no? Porque Orlando, confía. Nosotros podemos meter toda la presión del mundo, pero bueno. Sí. Pues, ¿qué tal? ¿Lo han pasado? ¿Bien? Sí. ¿Bien? Se invita a comer y paga, sí, bien. Tú sabes que Sí, a mí también los podcasts me está costando dinero. Para dinero. un entrenador nos llamaba al tiro de los ¿Iba a panchos. comer? Cuidado, donde decía el tiro de los panchos. Vale, a ver quién Pancho. saca la guitarra, el tambor, imagínate. Y cuando, nos veían a dos de los tres, a cualquiera, decía, saca al otro que está en el portabulto. No, pues yo recuerdo una que cuando tú tuviste un accidente de coche ¿Sí? en Elche, ¿puede ser? En Elche. Eso no quería que la contaran, ¿verdad? Que Le he Socorro, hecho una cena de equipo, era cena de equipo. Vale. que Socorro se estampó ahí en una rotonda y te decía, pero ¿sabes lo peor de todo? Abrieron el maletero y estaban estos dos. Como siempre estaba. Yo de eso me acuerdo. Pero bueno, Eso. Bueno, es la vida. Gente, mira, esto se acaba como un saludo. No, acabamos así. sí, Solo a mi pero eso padre. es mí. ¿Quieres saludar a alguien? No, A como Venezuela el ahora. típico de A Venezuela. A Venezuela. Joder, Tran, te quiero. No sé, esto va a llegar a Venezuela. Así llega, coño. Sí. Las redes sociales llega. Pero tampoco se puede decir mucho porque como lo tenga mi hermano en el móvil, lo vea, va preso. Ya. Así que Bueno, eso es lo que quieren que cambie. déjalo ahí, tranquilo. Gente, muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien. Yo encantadísimo de tenerles aquí. Agradecido por la predisposición. Porque los mareé como locos a los tres. Pero nada, lo conseguimos al final. Claro, está. Yo más bien por ellos dos que no tenía mucha confianza con ellos. A ti me da igual. Esto va a llevar una hostia entre dos. ¿No? Lo dicho, esto ha sido todo. Espero que lo hayan pasado bien y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.